Bien, vamos a empezar. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar una unidad nueva. Vamos a ver lo que es ANOVA. De hecho, ya más nos faltan 2 unidades para terminar el semestre, que sería esta, que es ANOVA de un factor. Y la última unidad es ANOVA de 2 factores. Realmente son temas... este tema no es complicado, es sencillo. Nada más que el procedimiento para resolver los ejercicios es un poco laborioso. Ahorita ya lo van a ver ustedes. Realmente las fórmulas no son pesadas, realmente son sencillas. Lo único que, como les comento, es lo laborioso nada más. Dentro de lo que es el análisis de varianza, pues se refiere en general pues a un conjunto pues de diferentes situaciones experimentales o procedimientos, en este caso estadísticos, pues para lo que es pues, análisis cuantitativos. De hecho, aquí en la diapositiva, eh, como dice ahí, hasta ahora hemos visto cómo podemos resolver una pregunta para una o dos muestras. Ya hemos visto diferentes técnicas, pero en este caso el ANOVA se aplica cuando tenemos 3. Cuando llegamos a aplicar más de 3 muestras, ya entra lo que es el ANOVA unifactorial. Bueno, en este caso lo que es el ANOVA de un factor lo vamos a manejar para 3 muestras. Y en la parte de aquí abajo de la diapositiva dice el análisis de varianza de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. ¿A qué se refiere con esto de una variable cuantitativa? De que solamente vamos a poder trabajar el ANOVA para puro número. Es decir, cuando nuestros resultados nos van a arrojar algún número. Por eso es que dice que sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Bien, entonces, permítanme. Bueno, estos son los supuestos o las características que debe tener el experimento, el problema, para poderlo resolver a través de lo que es el ANOVA. Bueno, aquí nos dice que es una técnica de prueba de hipótesis de tipo paramétrica. Esto es de que los datos tengan una distribución normal. ¿Sí recuerdan a qué se refiere cuando se menciona que debe tener una distribución normal? ¿Alguien lo recuerda? Chicos, chicas, siguen ahí, ya se me durmieron. Siento que estoy hablando solo. Ah, No, aquí estamos, profe, no profe. recordamos. ¿Sí recuerdan que es una distribución normal? No. No. A ver, de manera rápida, porque esto vean una distribución normal. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Es cuando era Simón. la mitad, ¿cómo era? Como equitativo o algo así, ¿o no? Ándale, eso es la distribución normal. Otra vuelta aquí. Aquí debe de haber una piedrita. Siempre me voy chueco aquí. ¿Se acuerdan que teníamos la campana? Así más o menos, que parecía el principito, que se había comido el elefante. Y aquí teníamos la media. Recuerdan que esta era la media. La Ah, profe. ¿sí? Bueno, entonces, de todos mis datos que yo tengo, o de todos los datos que me da mi muestra, voy a sacar un promedio, que será la media. Por ejemplo, yo puedo tener aquí como media 200, pero al final aquí puedo tener valores, no sé, a lo mejor yo aquí tengo 500. Y de estos 500, a lo mejor, no sé, voy a hablar de personas, ¿no? A lo mejor 5 personas ganan 500 pesos, pero del lado contrario, también puedo tener aquí puedo tener 100 pesos.
No, voy a ponerle, es muy poco, 20 pesos. Y 20 pesos a lo mejor también puedo tener aquí, a lo mejor, no sé, igual 5 personas. Entonces, esto es una distribución normal. Es decir, mi media es 200, pero también hay quienes tienen 500, pero son 5 personas. Pero también puedo tener personas que ganan nada más 20 pesos y el número de personas también es 5. Es decir, es equitativo. ¿Sale? Eso se considera una distribución normal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Va que va. Ahora, bueno, aquí mismo se supone que las poblaciones que estiman las muestras pues, tienen varianzas iguales. ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo de desviación estándar, para poder obtener una distribución, perdón, una desviación estándar, siempre pasamos por la varianza? La varianza siempre nos va a dar el resultado al cuadrado. Y cuando obteníamos la desviación estándar, nada más le sacábamos la raíz al resultado de la varianza y con eso obteníamos lo que es la desviación estándar. Y en sí lo que es la desviación estándar o lo que nos ayuda a la varianza es obtener la desviación estándar para poder saber la distancia que hay entre un valor y otro. De los datos que tenemos, nos va a medir la distancia. ¿Qué distancia tengo yo de un valor a otro? ¿Va? Y otro supuesto aquí es, bueno, aquí le pongo la tercera, que es que las muestras son independientes. ¿A qué se refiere esto? De que yo no puedo estudiar a un grupo dos veces, es decir, a ustedes como grupo de psicología de cuarto semestre, yo les puedo hacer un examen de, de conocimientos, ¿no? Pero no puede llegar otro profesor y hacer ese mismo examen, hacérselo a ustedes, ¿sí? Porque ahí ya no serían muestras independientes, ¿va? Ese profesor tendría que llegar con ese examen con el mismo examen, pero a lo mejor ir con otro grupo de psicología, igual de cuarto semestre, pero totalmente aislados, que los alumnos sean diferentes. ¿Sí me expliqué en esa parte? Chicos, ya es viernes, pero contéstenme, please. Sí, está claro, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Vean, vamos a pasar ya a lo que es un ejemplo, ya en los ejercicios cuando queda mayor claro. Aquí siempre vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí, por ejemplo, el ejercicio dice, es un psicólogo que va a medir si la capacidad de retención de un adolescente, de un adulto joven y de un adulto mayor es la misma o es diferente. Eso es lo que se va a medir por cada grupo. Tengo 20 personas, es decir, 20 adolescentes, 20 adultos jóvenes y 20 adultos mayores. Entonces, lo que hay que obtener aquí es saber si la retención, la capacidad para retener la información es igual en los tres grupos o es diferente. Bien, entonces, esto es lo que se plantea en el ejercicio. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a elevar al cuadrado cada uno de los valores. Es decir, cada uno de estos valores que yo tengo aquí, los vamos a elevar al cuadrado. Quedando de esta forma. Vean, por ejemplo, aquí yo tengo 20, lo elevo al cuadrado, me da 400. Otro ejemplo podría ser aquí el 10. El 10 lo elevo al cuadrado, me queda 100. Y aquí tengo otro. Este 20 lo elevo al cuadrado y me queda 400. Entonces, cada uno de estos valores que yo tengo aquí, lo tengo que elevar al cuadrado. Ya que lo elevé al cuadrado, vamos a sumar cada columna. Es decir, de aquí de los adolescentes, yo ya sume la tabla donde ya tengo los resultados elevados al cuadrado. Entonces sumo toda la columna de adolescentes, toda la de adultos jóvenes, toda la de adultos mayores y ya tengo las sumatorias de cada una de estas columnas. Bien, aquí es donde ya va a empezar lo bueno.
Vean, esto que se ve aquí arriba, esto aquí en color amarillo, es la sumatoria de cada una de las columnas que yo les presenté al principio del ejercicio. Vean, me voy a regresar un poquito. Estos resultados, vean, y estos resultados, ¿va? Para que no se vayan a perder y sepan, por eso lo pongo aquí. Esto es lo que ya elevamos al cuadrado y estos son los resultados o las sumas de las columnas, pero sin haber elevado al cuadrado, porque estos datos son los que vamos a estar ocupando. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a ocupar: suma de cuadrados totales, suma de cuadrados entre grupos y suma de cuadrados intragrupos. Vamos a tener aquí otra información. Bien, vamos a empezar con lo que es la suma de cuadrados totales. Si ven, el primer valor lo obtuve de mi tabla, donde yo ya tengo los valores elevados al cuadrado. Este es el primer valor, X1, que es el de los jóvenes. La columna de los jóvenes, aquí me da un total de 6,981, que es el que pongo aquí. Más, aquí voy a poner el valor de la segunda columna, que es adultos jóvenes, que es de 4,708. Y la tercera, lo que es X3, sería la suma de los adultos mayores, que es de 1,761. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí ya me está indicando al cuadrado, es decir, X3, X2 y X1 al cuadrado, es decir, la sumatoria de X1, pero ya elevado la sumatoria de la columna al cuadrado. Si ven que por ahí me estoy enredando, me dicen, para que Todo busquemos va otra claro, forma. profe. Ok, ahora aquí me dice que esto va a ser menos, y entre paréntesis tengo sumatoria de X1, sumatoria de X2 y sumatoria de X3, pero chequen aquí, sumatoria de X1 ya no es al cuadrado, por lo tanto voy a utilizar los valores de la columna donde todavía no están elevados al cuadrado. En este caso, este 373 es la sumatoria de la columna de los jóvenes. Entonces, 373 lo pongo aquí. Aquí pongo el 304, que es la columna de los adultos jóvenes. Y por último, X3, la de los adultos mayores, que es 183. Y esta sumatoria de estos tres valores, esto sí lo tengo que sumar y elevarlo al cuadrado, como me lo indica aquí. Bueno, y n, aquí n es el número de elementos que compone mi tabla. Es decir, yo tengo una columna de jóvenes, una columna de adultos mayores y una columna de adultos jóvenes. Tengo 3 columnas y por cada columna son 20 personas. Por lo tanto, 3 por 20 me da 60 y ese va a ser el valor de n. Ahora sí, hago la operación de este primer paréntesis y me da 13,450 menos. Ahora sumo estos valores, lo elevo al cuadrado y el resultado lo voy a dividir entre 60 y obtengo de la sumatoria 739,600 ya elevado al cuadrado, me da esta información. Lo divido entre 60 y me da 12,326,66. Aquí indico el resultado que fue de esta operación. Hago ya aquí la resta y me da 1,123,33. Hasta aquí ya obtuvimos el primer valor, la primera fórmula. Estos valores ahorita los vamos a ocupar en otra tabla, ¿sales? Entonces hay que mantenerlos ahí guardados. Ahora vamos a pasar con la siguiente fórmula. Aquí igual cheque. Aquí me está pidiendo la sumatoria de X1, que es 373. Chequen que no me está pidiendo al cuadrado. Ya me está pidiendo al cuadrado, pero afuera. Por lo tanto, debo de poner Profe, ¿cuál era X1? X1 son los jóvenes. Ok, Luego, gracias. después sigue X2, que son adultos jóvenes, y después X3, que son adultos mayores. Entonces, en la sumatoria de X1, que son los jóvenes, es 373. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Luego más X2, que es 304,
y lo elevo al cuadrado, más x3, que son 183, y lo elevo al cuadrado. Cada uno de estos valores lo elevo al cuadrado y lo divido entre 20. Aquí igual 304 al cuadrado y dividido entre 20. Aquí en el caso de x1 es lo mismo, 373 más x2, 304, x3, 183. Hago esta operación y la elevo al cuadrado. Ya chequen que es muy diferente a lo que estamos haciendo aquí. Aquí primero cada valor lo elevamos al cuadrado y después sumamos. Y aquí no, aquí sumo todo, lo elevo al cuadrado y lo divido entre n, que es 60. Esta es mi primera operación. 373 elevado al cuadrado dividido entre 20 me da esto. Aquí 304 al cuadrado dividido entre 20 me da 4620. 183 elevado al cuadrado entre 20 me da 1674. Menos, ahora sí, sumo todo esto y lo elevo al cuadrado y lo divido entre 60. Este resultado, lo que tengo aquí, estos tres valores, lo sumo y es lo que me da aquí. 13.251. Ahora esto lo sumo, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 60 y ya me da el resultado de 12.326. Hago esta resta y me da 925. Ahora aquí tengo la suma al cuadrado de lo que es intragrupos, y aquí vean que esta fórmula es nada más hacer la resta de lo que es la suma de cuadrados total, que fue este valor de 1123, menos la suma de cuadrados entre grupos, que es este valor, que es de 925. Entonces pongo mi primer valor, 1123, y el segundo, que es 925. Hago la resta y me da 198.3. Ahora lo que hay que hacer es obtener lo que son los grados de libertad. Aquí son tres tipos de grados de libertad que voy a obtener. El primero es el grado de libertad total, que es n menos 1. N vale 60 menos 1. Y aquí en grados de libertad entre grupos, bueno, aquí ya hago la operación 59, grados de libertad entre grupos. R es el número de columnas. En este caso estamos manejando 3 columnas, que es la de los jóvenes y adultos mayores. Entonces R es 3 menos 1, me da 2. Y grados de libertad intragrupos es N, que es 60, menos R, que es 3. Por lo tanto, tengo 60 menos R, que es 3, me da 57. Con esta información que yo ya tengo, ya vamos a pasar a llenar esta tabla. Aquí ya nada más Profe, es de... espera, me perdí en un paso. ¿Por Sí, qué era el 60? 60. ¿Por qué 60? Ajá. 60 es tu número de elementos. Ya ves que tenemos tres De grupos, las que es el de, columnas, ¿no? tenemos el grupo de jóvenes, el de adultos jóvenes y el de adultos mayores. Y cada grupo se compone de 20 personas. Entonces vas a multiplicar 20 por 3, 60. Ah, ya, ok, Ok. gracias. Bien, entonces con esta información que ya tenemos, ya nada más vamos a ir llenando esta tablita. Aquí me dice, por ejemplo, suma de cuadrados entre grupos, que es este valor, suma de cuadrados entre grupos, 925, lo pongo ahí. Ahora suma de cuadrados intragrupos, es este, suma de cuadrados intragrupos, 198. Y suma de cuadrados total, que es 1123.33. Ahora los grados de libertad entre grupos, me da 2. Grados de libertad intragrupos, me da 57. Y grados de libertad total me da 59. Ahora la media de los cuadrados. ¿Cómo voy a sacar la media de los cuadrados? Simplemente voy a dividir 925.03 entre 2 y me da 462. La media de los grupos, de los cuadrados intragrupos, divido 198.3 entre 57. Y esto me da a 3.48. Hasta ahí, esta parte ya no la vamos a sacar. Lo que sigue ahora es sacar nuestro valor F. Este valor F lo vamos a obtener dividiendo 462.52 entre 3.48.
48. Y esto me da 132.91. Ahora, este F es, digamos que mi valor calculado, ¿va? Recuerdan que en otros tipos de, de pruebas siempre obtenemos un valor. Y ese valor siempre lo comparamos con nuestro valor crítico. El valor crítico es el que obtenemos a través de las tablas. Entonces, aquí ya tengo mi valor calculado, que es 132.91. Ahora vamos a obtener el valor crítico. El valor crítico lo vamos a obtener con una tabla, y en esa tabla vamos a utilizar lo que son los grados de libertad entre grupos, que es 2, y vamos a utilizar el grados de libertad intragrupos. El número 2 siempre lo vamos a localizar en la parte de arriba de la tabla. Y el 57 o los grados de libertad intragrupos, aquí le puse intragrupos, con razón sonaba. Bueno, este 57 lo vamos a localizar en lo que es las filas, ¿de acuerdo? Entonces el 2 siempre va, o lo que son grados de libertad entre grupos, va arriba. Y grados de libertad intragrupos siempre va aquí a un lado, ¿va? De esta forma. Yo voy a localizar el 2. Esta va a ser mi tabla. Yo voy a localizar aquí el 2 y el 57 lo voy a localizar en esta parte, ¿va? Entonces, esta ya sería mi tabla completa, la que yo les presenté ese rato. Esta nada más es una parte para que la vieran cómo se compone. Aquí me falta, ya nada más llego al 20, imagínense, tengo que llegar hasta el 57. Entonces, aquí ya está completa. Yo tengo el 2 aquí y tengo el 57 aquí. Aquí nada más va a haber un pequeño detalle. Si ustedes quieren localizar el 57 como tal, no lo van a encontrar. Ustedes van a encontrar el 50 y después van a encontrar el 60. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña división para sacar un promedio, digamos. Vean, aquí yo ya localicé y el 57 quedaría entre el 50 y el 60. En el 50 tengo el valor de 3. Ya no veo, creo que es 3.18, 3. Por ahí va. Y abajo tengo el 3.15. Entonces sumo estos dos valores que están aquí. Lo que les estoy señalando, estos dos valores, los sumo y los divido entre 2 y ya voy a obtener mi valor crítico. Vean, aquí ya se lo pongo en un poquito más de acercamiento. Es 3.18 el de arriba y 3.15 el de abajo. El 57 quedaría aquí en medio más o menos porque está entre el 50 y el 60. Entonces sumo estos dos valores, lo divido entre 2 y ya voy a obtener mi valor crítico. En este caso, el valor crítico obtenido es de 3.16. Ahora ya nada más voy a comparar mi valor calculado con mi valor crítico. En este caso, vean cómo voy a decidir. Tengo F, que es 132.91, es mayor. Si es mayor a valor crítico, entonces voy a aceptar la hipótesis alternativa. Y si mi F es menor a mi valor crítico, voy a aceptar la hipótesis nula. En este caso, F es 132, ¿es mayor o menor a mi valor crítico? En este caso es mayor, ¿no? Es mayor. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa me dice que los tres grupos no tienen la misma capacidad de retención. ¿Va? Ahora, esto que les comentaba, voy a poner la pizarra, voy a borrar esto, voy a borrar todo. Ahí está. Profe, ¿el valor crítico era el resultado de la división? El valor crítico de la división, pero de los valores que están en la tabla. Ajá. Sí, del promedio. Okay. Sí. Sí. Vean, por ejemplo, en la otra vuelta, aquí está el chipote. Permítanme, me tiene que salir bonito. A ver. Bueno, ahí así. Vean, yo tengo aquí mi campana de Gauss. Ya se me fue chueca, pero bueno. Yo aquí tengo mis puntos. Toda esta área
todo esto va a ser la zona de aceptación. Aceptación. Zona de aceptación de H, hipótesis nula. Y todo lo que está aquí afuera, todo esto a partir de aquí, a partir de aquí y a partir de aquí, todo esto es zona de rechazo. ¿Zona de rechazo de quién? De mi hipótesis nula. Esto igual. Zona de rechazo de lo que es hipótesis nula. Por lo tanto, este punto aquí donde yo puse esta línea, en este punto, aquí va a ir mi valor de la tabla, que fue de ¿cuánto? 3.16, ¿no? Y aquí igual. Aquí 3.16. A partir del 3.16, yo busco mi valor calculado, que en este caso de ¿cuánto fue? ¿Se recuerdan? ¿De 130 y tantos? ¿No se acuerdan? A ver. Miren, fue de 132.91. El 132.91 pues tendría que estar hasta como por acá, ¿no? 132.91. Entonces, el 132.91 está dentro de qué zona? Está dentro de mi zona de rechazo. De rechazo hipótesis nula. Por eso aceptamos la hipótesis alternativa, que es la 1. ¿Sales? Si me hubiera quedado a lo mejor punto, no sé, a lo mejor 1 o 2 o 3.15, el 3.15 ya estaría dentro de mi zona de aceptación de lo que es mi hipótesis nula. Pero en ese caso 132 se pasa del 3.16. Por eso queda dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa. No sé si me expliqué, pero en la próxima clase hacemos otro ejercicio de estos. ¿Va que va? Sí, profe, no estuvo Sí, tan profe. complicado. Bueno, ya con el próximo ejercicio que les explique, en la siguiente clase vamos a ver otro igual. Les voy a explicar otro diferente, ¿va? Bueno, Sí, profe. cuídense, bonito fin. Igualmente, profe, bonito fin. Dios, Ay, profe, igualmente. Adiós. Gracias. Igualmente. Adiós, profe. Dios.